El dadaísmo es una corriente de vanguardia que surgió en 1916 en el Café Cabaret Voltaire de Zúrich, Suiza. Surge en el auge de la Primera Guerra Mundial y los principales países en los que se desarrolló fueron Alemania, Estados Unidos, principalmente Nueva York, y Francia, aunque se concentró más en París. Algunos de sus artistas modificaron poco a poco su concepto, lo que provocó su extinción en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que era un movimiento no muy apreciado, perseguido y causante de la muerte de muchos artistas en los campos de concentración de Hitler, debido a su ideología contraria a la época. Las principales características del dadaísmo son: marcaba una ruptura en la realidad que se vivía en forma de protesta e innovación, oponiéndose al arte, la Primera Guerra Mundial, la belleza externa, la lógica y los sistemas establecidos. Presentaba ideas anarquistas en contra de los problemas sociales de su época y era una burla hacia la burguesía y su arte. También las obras introducían caos en las escenas, quebrando así las formas artísticas tradicionales. Y por último, a pesar de que fue muy inestable y duró muy poco, fue esencial para plantar actitudes y reflexiones que luego traerán el surrealismo. En cuanto a los manifiestos, existen 7 en los que se presentan doctrinas, propósitos y fines de este nuevo movimiento vanguardista. Destaca el énfasis que se hace en la palabra dada, la cual fue acuñada por Hugo Boll y Tristan Tzara, pero sin un significado concreto. El primer manifiesto fue escrito por Hugo Boll en 1916. Este manifiesto hace mención de los principios de la ideología dadaísta. El manifiesto más relevante es el de Tristan Tzara, publicado en 1918 en la revista Dada, que aborda esa ideología, la cual consistía en una necesidad de libertad, independencia y desconfianza. De igual manera, se exponía la oposición de los dadaístas a los sistemas político-económicos y la ciencia, fomentando las incoherencias y las contradicciones, así como la abolición de la lógica. En los manifiestos se expresa el rechazo por el consumo de arte y los códigos que la sociedad impuso a los individuos a lo largo de la historia, definiendo así al dadaísmo como un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. Ahora hablemos de los representantes más destacados del dadaísmo. El primero de ellos es Hugo Boll, un escritor alemán. Junto con Tristan Tzara y Hans Arp, es considerado uno de los mayores representantes de esta corriente. En Zúrich, cofundó el Círculo de Artistas del Cabaret Voltaire, hogar del dadaísmo, donde durante la Primera Guerra Mundial sirvió como sitio de reunión para los surrealistas de ese entonces. Después de reconocerse abiertamente como católico, se trasladó al cantón de Tesino, donde murió en 1927. En segundo lugar, tenemos a Hannah Höch, quien nació en Alemania y fue una diseñadora gráfica. Junto con Raoul Haussmann, descubrió la técnica de fotomontaje, la cual fue la base de su carrera. De igual manera, en su obra se aborda la nueva percepción del cuerpo femenino, sin dejar de lado aspectos como la geometría, la situación del movimiento feminista e incluso temáticas de amor lésbico. Höch fue hostigada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que, según el gobierno alemán, era considerada como artista bolchevique. Al terminar la guerra, retoma su obra y continúa experimentando con el fotomontaje. Murió en Berlín en 1978. Por último y no menos importante, tenemos a Tristan Tzara, quien fue un escritor, ensayista y poeta francés de origen rumano. Fue reconocido como el principal fundador del dadaísmo surgido en Zúrich en 1916. Es por eso que le llaman el padre del dadaísmo. Ya en ese mismo año, estaba activo en las veladas del Cabaret Voltaire, donde se originó esta vanguardia. Después de un legado de 13 obras, falleció un 25 de diciembre de 1963 en París. Hugo Boll se caracteriza por tener obras representadas en poemas de perfecta forma vertical, ya que sigue la estructura en versos que tiene un poema. Sobresalen las composiciones en cuña y colores fríos, así como los colores de fondo que logran destacar las letras. Carawan es un poema en forma vertical y de composición cuña, pues se destacan los espacios mediante la distribución de letras, las cuales el autor pretendía enfatizar. Contiene una textura totalmente sólida y suave. Destacan los colores fríos como el negro o el café. Además, Carawan contiene palabras sin sentido con el fin de burlarse de la sociedad. Hannah Höch nos presenta obras que logran una ruptura con la realidad,
Estas son de formato vertical, con texturas sólidas, rugosas y suaves, lo que hace que se produzcan proyecciones de sombras y luces que crean un volumen. Además, usa colores fríos y cálidos, creando una sensación óptica para brindar más expresividad a sus obras. Esta obra se llama The Beautiful Girl. Su forma es vertical, tiene equilibrio y elevación en manera dinámica y en dirección ascendente. Aunque los elementos que la conforman la hacen ver rectangular, su composición está en forma de S, pues lo que el artista quiere destacar son los elementos que sobresalen del collage. Además, cuenta con colores cálidos tales como el amarillo y el anaranjado. Las obras de Tristan Tzara se basaban en texturas suaves y sólidas, con un formato vertical, una composición en forma de cuña y colores fríos y cálidos, tales como el negro, el café y el rojo, los cuales brindaban un énfasis más dramático, resaltando así la palabra Dada. Dada Font es una portada de revista del año 1920. Esta consiste de un formato vertical en forma de cuña, la cual se observa del lado derecho de la espiral. La textura es lisa y suave. Denota los colores fríos que dan una sensación de seriedad, además de que el color del fondo resalta las letras, las cuales tienen una apariencia desorganizada e incoherente, tal como el dadaísmo es. Aunque el dadaísmo no es una de las vanguardias más apreciadas por la sociedad, representa una parte muy importante de la historia de la humanidad, así como los constantes cambios que día a día experimenta el mundo. Gracias al movimiento Dada, el arte se considera en la actualidad como un acto más libre, auténtico y sin reglas que limitan a los artistas, dejando así un legado lleno de reflexión e ideas, pero sobre todo de expresión.